Bien, hermanos, entonces como les comenté, ¿por qué es importante la doctrina, lo que nos define? ¿Por qué bautistas? Es lo que vamos a hablar hoy. Iglesia Bautista Temozón. Como iglesia nueva que estamos comenzando, pues necesitamos saber qué doctrina hay ahí. Cualquier persona que nos conozca por Facebook, por cualquier lugar, ok, bautistas, puedo identificar su doctrina. Quiero que me acompañen a 2 de Timoteo 4, 1, 4. ¿Importa una buena doctrina, hermanos? Claro que sí. Vamos aquí a 2 de Timoteo 4 y voy a leer los versículos del 1 al 4. Estas son las últimas palabras. Se cree que 2 de Timoteo es la última carta que escribe Pablo, pero es la última. Este último capítulo es una exhortación importante que le da Pablo a Timoteo. Son 3 amonestaciones importantes que están en este capítulo 4. Una de ellas es lo que vamos a leer en estos primeros versículos. Predica la palabra. Importante, predica la palabra. Después, cumple tu ministerio y termina con algo importante. Sé diligente. La buena doctrina es lo más importante y de ahí se deriva todo lo demás. ¿Ya están ustedes ahí? Dice, te encarezco. Te encarezco, es como algo solemne, importante. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Cristo va a juzgar a todo ser humano. A todo ser humano tendrá un juicio con Jesucristo. Dice en el versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta en toda paciencia y doctrina. Exhorta en toda paciencia y doctrina. En estos primeros 2 versículos, hermanos, dice algo importante, que prediques la palabra. Hay una gran responsabilidad para las personas que estamos en un púlpito, porque de ahí, como les comento, viene todo lo demás. Predicar significa proclamar, como un heraldo. Hermanos, la doctrina es muy importante. Si no hay una buena doctrina en una iglesia, no se está enseñando la salvación. No se pueden alcanzar almas en una iglesia si no hay una buena doctrina. Todo pecador no salvo necesita escuchar la palabra de Dios y no discursos de superación personal o cosas que le hagan sentir bien. Que desgraciadamente hoy estamos en la última etapa de la historia de la iglesia que tiene la apostasía, la odisea. Muchas iglesias hoy en día, las que tienen mucha gente, hermanos, es porque escuchan cosas que les gusta, les hace sentir bien. No me hables de pecado. Vamos a hablar del amor. Muchos dicen, la doctrina es lo de menos. Lo importante es alabar al Señor, cantarle. Sí, vamos a alabar a Dios con todo nuestro corazón, pero la doctrina es importante. Una predicación, hermanos, debe tener la convicción, la exhortación y la invitación para el arrepentimiento, para alinear nuestra vida con el Señor. Una buena doctrina aflige al que vive en una zona de confort. Una buena doctrina le puede hacer sentir a esa persona, estoy mal. Y también una buena doctrina va a confortar al que está afligido, al que padece problemas, el que tiene diversas situaciones en su vida, le va a ayudar, le va a edificar. En los versículos 3 y 4 dice la palabra. Después dice aquí Pablo a Timoteo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Esta palabra sufrirán, hermanos, lo busqué en una concordancia bíblica y es no soportan, no toleran. Y así hay mucha gente en iglesias. No soporto una buena doctrina, no la tolero. Lo que Dios me dice que yo debo cambiar, no quiero. Entonces por eso aquí dice, ¿verdad? Dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, a sus deseos, que son deseos malos.
Y hermanos, cuando agarramos la Biblia y leemos esto y vemos lo que pasa, nos damos cuenta de la veracidad de la Biblia. Exactamente lo que estamos viviendo ahorita en muchas iglesias. No hables del infierno, porque el infierno puede molestar a alguien. Cuando vamos a hablar del infierno es porque estamos hablando de algo bíblico. No puedo yo hablarle de la salvación a una persona sin mencionarle el infierno. Va junto, hermanos, el amor de Dios con el castigo eterno. En el versículo 4 dice, y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué no hemos escuchado en iglesias que hacen, hermanos? Que si el vómito santo, que si brincas, que si bailas. Ya saben ustedes de qué estamos hablando. Eso existe, podemos ver que es real en muchas iglesias. Hoy en día, hermanos, la mayoría de las iglesias son buenos oradores, son motivadores de personas para que tú te sientas bien, pero no hablándote del pecado, algo que es muy importante. Muchas iglesias hoy en día enseñan, como les he comentado, la doctrina es lo de menos. No te preocupes por eso. Sí, es importante. ¿El amor es más importante? Sí, también. El amor, por supuesto que sí. Si no hay amor en nosotros como creyentes, pues entonces no hay una evidencia que hemos recibido la salvación. En resumen, la doctrina es importante. Ahora vamos a analizar desde el principio, aquí en el libro de Hechos 2, 41, 47. En Hechos 2, 41, 47. Hermanos, aquí tenemos plasmado la primera iglesia en ese primer siglo, en la etapa primitiva, la primera iglesia. Si me ayuda, por favor, en Hechos 2, 41 al 47. Hermanos, hay un diferente pensamiento con teólogos en qué momento empieza la iglesia. Si comienza en el Pentecostés o comenzó con Cristo cuando nombró a sus discípulos, a sus apóstoles, lo que se llama la iglesia neotestamentaria. La verdad es que Cristo comenzó su iglesia y ahorita vamos a ver ese desarrollo. Pero aquí tenemos plasmado, hermanos, las características que debe tener una iglesia desde el principio hasta nuestros días. Vamos a ver, por favor, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Una evidencia también es cuando yo recibo a Cristo, el primer acto de obediencia es querer ir a bautizarme. El bautismo no me salva, pero es evidencia de que he aceptado a Cristo como mi Señor y voy a dejar mi viejo hombre abajo para tener mi nacimiento espiritual, que lo tengo cuando recibo a Cristo. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas, hermanos, en ese día. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La doctrina, hermanos, compartían la doctrina de los apóstoles, la doctrina de Cristo. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. La iglesia primitiva comenzó con los apóstoles. A ellos Jesús les dio dones específicos de hasta levantar muertos, de sanar, de levantar muertos, para ellos específicamente en la iglesia primitiva. En el versículo 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, es decir, había comunión con ellos. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Había ministerio también en la iglesia. Y perseverando unánimes cada día en el templo, porque aún estaba el templo. Recuerden que el templo fue destruido en el 70 después de Cristo, cuando comienza la diáspora y salen los judíos porque se quedan sin tierra. Aquí todavía estaba el templo. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué tenían al final? Que también podemos ver adoración. En toda esta lectura que hemos tenido, podemos ver
Tenían doctrina, oración, comunión, ministerio y adoración. Esas características deben de estar en una iglesia hoy en día. Es importante. Hermanos, es importante que nosotros comprendamos lo que es una iglesia bíblica. Y estas son las características. La iglesia primitiva. Estas condiciones, hermanos, son importantes y la tiene la denominación bautista. ¿Por qué bautistas? Tiene su origen los bautistas, que yo me puse a estudiar. En el seminario tuvimos una materia que se llamaba Historia del Cristianismo y vimos bastante de los bautistas y su origen. Traigo un resumen de eso. Primero hay algo que yo debo considerar, hermanos. La iglesia denominada bautista no es el resultado del movimiento protestante que se dio en el siglo XVI. Hay denominaciones de iglesia que salieron de ese movimiento protestante, presbiterianos, luteranos, los calvinistas, son denominaciones que salieron de ahí. No estoy diciendo que estén mal. Vamos a hablar un poquito más de eso ahorita. Pero los bautistas no salieron de ahí. ¿Ok? Para que no haya una confusión. Los bautistas tienen su origen más atrás. Historiadores creen que el origen de este grupo llamado bautista se traza más o menos de 1200 años antes de la Reforma, por lo que nos lleva a la iglesia primitiva. Tenemos principios en la denominación bautista que coincidimos. Cristo es el fundador de la iglesia. Ese es algo básico. Ahora, no somos únicos tampoco, hermanos. Han existido muchos grupos pequeños de iglesias y que existen ahora en día, que tienen diferente nombre, pero que tienen las características que hemos visto de una iglesia de buena doctrina. ¿Ok? Esos han existido siempre y siguen existiendo. En la historia podemos encontrar los novacianos, que eran pequeños grupos liderados por un hombre que viene desde Roma y que se cree que ese grupo estuvo hasta el tiempo de la Reforma. También hubo otros grupos montanistas, donatistas en África, más o menos en el año 200, los paulicianos, que son de Armenia, por ahí del año 600, waldenses. Entonces, hermanos, lo que yo debo de comprender aquí es que la iglesia es autónoma, pequeños grupos que siguen a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, y cumplen lo que ya vimos aquí en el libro de Hechos. Nosotros nos identificamos con las enseñanzas bautistas porque tienen la enseñanza básica de la iglesia del primer siglo, la iglesia de Éfeso. Hermanos, Cristo vino al mundo hace 2000 años a poner su reino espiritual, no su reino terrenal. Va a regresar a poner su reino terrenal, el milenio, pero Cristo vino a poner su reino espiritual. Pequeños grupos por todos lados. Satanás ha atacado la iglesia desde el principio. Un grupito aquí, otro grupito por allá, otro por allá, por acá, y no ha podido. Así lo hizo el Señor. Así lo hizo. ¿Recuerdan lo que dijo Cristo cuando lo iban a crucificar? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, vendrían los míos a salvarme. Él puso su reino espiritual. Y vamos a reinar con Él en el milenio, en su reino físico, porque Él lo va a hacer desde Jerusalén. Nuestro Señor Jesucristo es el Rey y tiene 1000 años con este mundo en unas condiciones muy diferentes. Es muy difícil rastrear, hermanos, la iglesia de Cristo. Todas las cosas que han pasado en ese tiempo, los que más han documentado son los protestantes. Si tú buscas información de la iglesia, pues los que más han documentado son ellos, en ese movimiento protestante. En el siglo XVI, que lo conocemos, está en la historia, la gran persecución, cuando se levantan hombres que Dios puso, Lutero, Calvino, y empieza ese movimiento en la iglesia romana, ese ataque, pero también dentro de ese ataque viene también una parte de la iglesia romana de salir, de expandirse por Europa
y también de llegar a América. Si tú revisas más o menos el año en que llegaron aquí los españoles y nos traen la religión, pues más o menos coinciden en esos tiempos, en ese movimiento. ¿Ok? Muy bien, hermanos. Entonces, vamos a ver 8 puntos, 8 enseñanzas que tienen los bautistas y por qué nos identificamos con ellos. Vamos a Mateo 16, 18. ¿Sí me están siguiendo, verdad, hermanos? Los tengo conmigo. Mateo 16, 18. Vamos a ver qué características tienen los bautistas. Eso, hermanos, yo lo estudié bastante, le dediqué tiempo para ver las enseñanzas bautistas. Mateo 16, versículo 18. Dice, y yo también, lo voy a leer desde el 17, hermanos, perdón, Gustavo, para entender un poquito más. Dice, entonces le respondió Jesús, cuando Jesús pregunta, ¿quién soy yo? ¿Recuerdan lo que le dijo Pedro? Tú eres el Cristo. Y le dice, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre. Dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. El Señor sabe de dónde viene Pedro, ¿verdad? Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, en este versículo surge una confusión grande, y mire, Satanás conoce la Biblia y con la Biblia engaña. Todas las religiones, pues parece que traen la Biblia tomando cosas de la Biblia fuera de contexto para después hacer libros. Aquí Jesús está diciendo, ¿verdad? Yo te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, dice Jesús, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro es Petros, es una piedra pequeña, pero Cristo es la roca, Petra. Hermanos, el libro de Mateo es un libro que está dirigido a los judíos y ellos sabían, entendían que la roca es el símbolo de Dios. En el Antiguo Testamento tú puedes leer Deuteronomio 32:4, que no nos da tiempo, en Salmos 18:2, y puedes identificar que la roca es Cristo. Si yo quito este versículo, toda la Biblia me enseña que la roca es Cristo. No hay ninguna confusión. Jesús le cambió el nombre a Simón por Pedro, Petros. Y en 1 Pedro 2:5, no lo busquen, Pedro dice que todo el que confiesa a Cristo es como una piedra viva. Jesús es la roca fundamental donde está fundada la iglesia, su iglesia. Y de eso no debe haber dudas. Como cristianos lo sabemos, es un principio básico. ¿Ok? Ahora vamos a ver Colosenses 1:18. Porque estamos hablando de que Él es su fundador y cabeza de la iglesia. Colosenses 1:18. Y le doy tiempo a que lo busquen, hermano. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Hermano, Cristo es el creador y también es el creador, es la cabeza de la iglesia. En griego, cabeza significa origen, fuente, marcada como dirigente, como gobernador, la cabeza como autoridad. Cristo, hermanos, tiene el poder, Él hizo la creación y tiene el poder de ella y también de la iglesia. La iglesia es de Cristo, no es de ningún pastor. Hay líderes en la iglesia sirviendo, pero la iglesia es del Señor y a Él debemos seguir. Es importante tener esto en cuenta, hermanos. Él es la cabeza. A Él debo seguir. El que está enseñando la palabra en un púlpito, un pastor, es una persona que me va a enseñar cosas de la Biblia, me va a dar alimento espiritual para edificarme. Y si yo tengo un problema, yo voy a ir con el pastor para que me muestre con la Biblia lo que yo debo hacer. Pero ya es decisión de cada quien. Amén, si es un buen consejo. Gloria a Dios. Pero siempre debo tener en mente seguir a Cristo, porque somos humanos. Y cualquier pastor se puede equivocar. Y todos pecamos. Diario.
Por supuesto, no debemos vivir en pecado, pero pecado cometemos todos. También un pastor. Todos tenemos nuestra propia lucha, hermanos. Cada uno de nosotros lo sabemos. Debo tener en mente que la cabeza es Cristo y yo debo seguir a Jesucristo. Porque si yo no lo hago así, corro un riesgo de decepcionarme y dejar la iglesia. Debo tener cuidado con eso. Debo estar bien enfocado en lo que dice la Biblia. ¿Ok? El Señor sustenta a la iglesia, hermanos, y nos da dones para servirle en su iglesia. Como lo hemos hablado, el pastor nos da el alimento, nos aconseja, pero nuestro enfoque debe ser Cristo. Ya vimos el primer punto importante. Cristo es el fundador y la cabeza de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Vamos al segundo punto importante y que vimos la semana pasada. Otro punto importante dentro de la iglesia bautista, la salvación es por gracia. Es un regalo. Vamos a Efesios 2, 8, 9. Lo leímos la semana pasada. Tuvimos muchos invitados que no conocen del Señor, hermanos, y por eso yo preparé ese mensaje la semana pasada de la salvación, porque es muy importante, ¿verdad? Efesios 2, 8, 9 dice así la palabra: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, otra de las cosas, la salvación es un regalo de Dios, por gracia. La salvación yo no la puedo perder, nunca me la gané. Si yo me pudiera ganar la salvación, entonces no necesitaba venir Cristo. Si yo pienso que la salvación yo la puedo perder, entonces estoy diciendo que la obra de Cristo quedó incompleta. Y no es así. Claro que no. La salvación no la puedo perder. Pero si yo reviso la Biblia, cuando yo me convierto a Cristo, me convierto en hijo de Dios y vivo en pecado, me va a disciplinar. Y me puede disciplinar a tal grado hasta de quitarme la vida. Eso está en la Biblia, hermanos. Pero nunca voy a perder mi salvación eterna por lo que hizo Jesús en la cruz por mí, y lo he creído y lo he confesado. ¿Ok? Vamos al número 3. Tenemos la Biblia como la regla de fe. Y es práctica para la iglesia. Aquí no hay libros adicionales, ni atalayas como religiones, como el libro mormón, como el catequismo. Específicamente la Biblia es la que nos rige como cristianos y es algo importante en una denominación bautista. Vamos a 2 de Timoteo 3, 15, 17. 2 de Timoteo 3, 15, 17, hasta el 17. Aquí hay algo tan interesante, tan importante, hermanos, para comprender nosotros como cristianos. ¿Ya están ahí? Dice, si no lo encuentran en su Biblia, hermano, lo puede leer aquí. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Mire este versículo 16, porque este versículo 16, hermanos, tiene un orden importante. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aquí hay un orden, hermanos, que Dios nos deja en su palabra. Dios no solo me dice, esto está mal. No, Dios me dice, esto está mal, y lo vas a corregir así. Y hay un orden porque dice, útil para enseñar. Dios me enseña en la palabra cosas, caray, esto lo debo cambiar. Primero me está enseñando, y después, ¿qué también tiene esta palabra? Redarguir. El Espíritu Santo que mora en mí me está diciendo, ya leíste, estás mal. Tienes que corregirlo. ¿Qué sigue? Para corregir, para instruir en justicia. ¿Puede ver el orden? Dios no nos deja medias, hermanos. Cualquier situación en mi vida tiene una solución bíblica. El problema que me quieras decir, todo está en la Biblia porque es el manual que Dios nos ha dejado. Lo que quieras, el tema que tú quieras. A veces tenemos dudas de cosas, de, oye, no veo en la Biblia esta situación, la encuentras. Es el manual de Dios. A fin de que el hombre, en el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado
para toda buena obra. Entonces tenemos la Biblia como una regla de fe. Creemos absolutamente en su palabra. Estudiar la Biblia para hacer una correcta exégesis de lo que Dios me quiere decir. ¿Ok? Es otro de las enseñanzas bautistas. Vamos al número 4. Reconocemos dos ordenanzas bíblicas que son el bautismo, que es por inmersión, eso significa la palabra bautismo, y la cena del Señor. Son las únicas dos ordenanzas que tenemos en la Biblia para nosotros los creyentes. Vamos a Mateo 28, 19, 20, muy conocido, lo leemos mucho en una iglesia. Mateo 28, 19, 20. Aquí cuando Jesucristo les deja el mandato antes de ir al cielo. Si tú lees los evangelios, lo que dice Jesús al final es ir a ser discípulos. Nunca nos dijo Jesús, échale ganas, confía en mí, te va a ir bien en todo lo que hagas, hombre. No, esta fue la instrucción. Y por eso, una de las cosas que me gusta hablar siempre es lo más importante en la vida, nosotros que ya somos salvos, es ganar almas a Cristo. En donde tú te encuentres, en el área que te encuentres, eso es lo más importante. Porque todo lo demás viene del Señor. Amén. Si yo tengo trabajo, viene de Dios. Si tengo salud, viene de Dios. No debo preocuparme, hermanos, por eso. El Señor, en su soberanía, en su voluntad, Él puede darnos, puede quitarnos. Él es soberano y Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Pero mi principal enfoque es ganar almas a Cristo. Dice así, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bautizándolos. ¿En cómo? La Biblia me dice cómo debe ser un bautizo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo cuando estuve chico, lo saben muchos de ustedes, estuve en una secta, Testigos de Jehová. Yo nunca me simbolicé. Antes le decían ellos simbolizar. Pero yo tengo la memoria de las personas que se simbolizaban ahí en traje de baño, hermano. En unas piscinas con traje de baño. ¿Usted está de acuerdo en seguir el reino terrenal de Jehová? Las enseñanzas del... Eso le decían. No le decían esto, porque no es un bautismo bíblico. ¿Estamos de acuerdo? Es importante el bautismo. ¿Cómo es? Jesús nos dice cómo es. Trinidad, ¿verdad? Trinidad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a Mateo 26, 28, un poco atrás. Mateo 26, 28, vamos a ver la institución de la cena del Señor. Es otra de las ordenanzas bíblicas importantes, ¿no? Como ya vimos, son dos. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Los que vienen de la Iglesia Católica pues tienen un concepto diferente de esto, ¿verdad? Como algo mágico que sucede aquí en el cuerpo. Pero lo que está diciendo Jesús es, comen, es mi cuerpo, que va a ser molido en la cruz. Come de él. Dice el 27, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, no algunos. El que quiere recibir la salvación, ¿verdad? Todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esto es mi sangre. La cena del Señor, otra institución. ¿Qué significa? Ok. Jesús dijo que lo recordemos, que hagamos esto en memoria de Él. Cada iglesia decide en qué momento hacerlo. Hay iglesias que lo hacen cada mes, hay iglesias que lo hacen cada semana. La verdad, no creo que sea muy bueno cada semana, cada quien. La iglesia donde venimos cada 4 meses, pero hay que hacerlo.
Es un mandato de Dios. ¿Y qué hago con eso, hermanos? Recordar. Tengo el pan, tengo el vino, sin alcohol, un jugo. El Señor dio la vida por mí. Él me salvó. Va a regresar. Perdóname, Señor, en las cosas que he hecho mal, te pido esto. Es una comunión con Él en un momento íntimo entre el Señor y tú. Recordar lo que Él hizo. ¿Ok? Entonces, hermanos, son las dos ordenanzas bíblicas que están aquí. El bautismo, como lo hemos dicho, por inmersión. No hay bautismos de niños. El bautismo infantil lo puedes buscar en la historia de la Iglesia romana, y ese vino precisamente en los tiempos de la Reforma para ganar miembros, adeptos. Cuando la Iglesia romana estuvo sacudida por la tesis de Lutero y salieron muchos, pues la Iglesia romana pues tomó acciones, conquista. ¿Y qué dijeron? Pues vamos a bautizar niños para quitarles el pecado, y por eso hoy conoces que se bautizan niños. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces reconocemos que en el punto número 5, hermanos, otra cosa importante, voy al número 5. Los miembros de la Iglesia son todos los creyentes nacidos de nuevo. Todo creyente nacido de nuevo, como dice la palabra, que ha recibido a Cristo en su corazón, es mi hermano en Cristo. Vamos a Efesios 1:13. Efesios 1:13. Le doy tiempo a que lo busque, hermanos. Dice la palabra: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por haber recibido el evangelio, por haber creído la palabra, entonces, ¿qué pasó? Vino el Espíritu Santo dentro de mí y me selló. No hay enseñanzas de que si te pongo las manos, entonces tienes el Espíritu Santo agarrando cosas del libro de Hechos para distorsionar. ¿Cómo llega el Espíritu Santo a mí? Cuando creí el evangelio. Y por haberlo creído, entonces me selló. Soy salvo. No hay otra forma de que llegue el Espíritu Santo, ¿verdad? En malas iglesias enseñan de que imposición de manos, y le viene la unción, y luego la unción se vuelve a salir, llegas a otro servicio después, empieza pues todo lo que ya conocemos, otra vez imposición de manos, el ungido, el Espíritu Santo ya no sale de nosotros, es Dios con nosotros. Tenemos nuestro cuerpo, alma, espíritu, ¿y qué más? Espíritu Santo, cuando yo ya recibí a Cristo. El Espíritu Santo ya mora en mí. Ok, yo tengo mi espíritu para hablar con Dios. Mi espíritu con Espíritu Santo, para poner en orden mi alma, donde están fincadas mis emociones, mi intelecto. Están en el alma, pero tengo a Dios. Y cuando yo oro a Dios en mi espíritu, con su espíritu, me tranquiliza y pone en orden mi alma, donde están fincadas mis emociones y todo lo que ya hablamos. Entonces la salvación no se pierde, somos sellados por el Espíritu Santo. ¿Ok? Es lo que creemos como bautistas. Punto número 6, hermanos. La iglesia debe de ser autogobernada. La Biblia es la autoridad por la fe y nuestra práctica del día a día. Creemos que la Biblia apoya la autonomía de una iglesia local. Las iglesias deben de ser así, autónomas totalmente. En los discipulados que nosotros tenemos en la iglesia donde venimos se llama iglesia local, porque así es la iglesia, hermano, local. Desde el principio, cada congregación de cristianos era autónoma, pequeños grupos. Cada uno era una entidad aparte bajo el señorío de Jesucristo. Ese es otro principio. Y mire, para reflexionar algo, todas las religiones tienen una sede.
Si yo quiero saber dónde está la sede de la Iglesia Romana, ya sé dónde, en el Vaticano. ¿Dónde está la sede de los Testigos de Jehová? En Nueva York, la Watchtower. Y los mormones en Utah tienen su sede. ¿Por qué? Porque su reino es terrenal. Pero la Iglesia de Cristo, pequeños grupitos por todos lados. Busca las oficinas centrales de la Iglesia cristiana, no existen. Son grupos aislados. Es importante eso, hermanos, entender. La Iglesia de Cristo es autogobernada. No podemos seguir una línea de alguien, sino es la responsabilidad de cada hombre que está en el púlpito liderando una congregación, la doctrina y todo lo que ya hablamos. Es una responsabilidad grande, hermanos. Algo importante también que yo puedo leer. En el Nuevo Testamento, hermanos, en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, viene un mensaje que hace Jesucristo a 7 iglesias que estaban en lo que se le conocía como Asia Menor, que ahora es Turquía. Ahí yo tengo un ejemplo claro de las iglesias autónomas. Jesús le da un mensaje a cada iglesia y escribe al ángel de Éfeso y escribe al ángel de Esmirna, de Sardis, Filadelfia, Pérgamo. Hay un mensaje a cada iglesia. Son iglesias que existieron en el tiempo de la iglesia primitiva, fundadas por Pablo, la mayoría de ellas, y les da un mensaje a cada uno. Cuando tú te pones a leer esas 7 iglesias que existieron y que Jesús les da un mensaje para ese tiempo, también tiene algo profético, que habla del periodo de la iglesia de los 2000 años que tenemos, el comportamiento de la iglesia en la historia del mundo, que también es bastante interesante. Nosotros vivimos en la Odisea, que es la última. ¿Pero qué es lo que quiero enseñarles? Autónomas. Jesús les dio un mensaje a cada uno. ¿Ok? Bien, vamos al número 7. Los oficiales de la iglesia, ¿quiénes son, hermanos? Pues pastores, diáconos. Vamos a buscar eso en 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3. Vamos a ver los requisitos. Los requisitos importantes aquí desde el versículo 1, Gustavo. Entonces, hermanos, creemos en los pastores y en los diáconos. Esa es una enseñanza bautista. Necesaria, importante. ¿Ya está usted ahí? Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si alguno anhela obispado, esta palabra obispo, episcopos, habla de un superintendente, de un líder que está a cargo de una congregación, el que supervisa. De ahí viene esa palabra obispo. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Irreprensible, es decir, que viva sin culpa, sin tacha. Todos somos pecadores, todos, hermanos, tenemos problemas. Pero aquí algo interesante que dice aquí la palabra irreprensible, que no se le pueda reprender cosas delicadas. Es importante, por eso dice, sea irreprensible. Y si me bajo un poquito, hermanos, vamos hasta el versículo 8. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también, los diáconos, sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. En ambos casos. Hermanos, una iglesia entonces debe de tener diáconos, porque eso es lo que dice la Biblia. Y, hermanos, cuando viene un problema, porque se dan en las iglesias, pues qué mejor que tener un grupo de diáconos, para que las decisiones que tú tomes, las tomes en conjunto, en consenso, con personas probadas, maduras espiritualmente,
que te van a ayudar. Cuando nosotros como líderes pensamos que no necesitamos de ningún consejo, de nada, todo lo podemos resolver solo, cuidado, porque nos podemos equivocar. Hermanos, mi interés, hablo a título personal, en esta iglesia es tener diáconos en su tiempo. Dios me irá mostrando, hermanos, Dios me irá mostrando con qué personas yo me puedo apoyar, porque es lo bíblico y porque es necesario. Amén. Es algo que está aquí en la Escritura. Mi interés, hermanos, en el manejo de los diezmos y de las ofrendas, se los comento de una vez que estamos comenzando, va a ser para ayudar a misioneros. Y lo haré viendo sus necesidades de cada uno de ellos, con los que tengo trato. Y lo haré en consenso con la gente que esté de diácono conmigo aquí en la iglesia, sirviendo. Nada haré por decisión propia, porque me puedo equivocar. Uno de mis problemas es que a veces soy muy emocional. Me dice mi esposa, tienes corazón de pollo. Me pasa, hermanos, a veces por la emoción actúa uno a hacer cosas. Pero desde ahorita les digo que yo voy a trabajar así, ayudando a misioneros. Lo que ustedes den en sus diezmos es para ayudar aquí, obviamente, los pagos del hotel, que podamos tener más tiempo, porque tenemos que abrir ministerios. Vamos a tener un tiempo de oración. Sería ahorita lo que sigue para, una vez que ya podamos pagar más tiempo aquí, pues poder venir un miércoles en la tarde con el coffee break y orar, que también es algo bíblico, ¿verdad? Y los ministerios así estarán, hermanos, dándose de manera simultánea en la medida que vayamos creciendo. Pero se los digo desde el principio, ¿cómo vamos a manejar las cosas? De esa forma. Vamos a sostener misioneros, hermanos, porque es bíblico también. ¿Ok? Muy bien, hermanos. El plan financiero son también diezmos y ofrendas. Una de las cosas como bautistas y que está en la Biblia, pues son los diezmos y las ofrendas. Es difícil hablar de dinero a veces, hermanos, pero es bíblico y aquí está. Vamos a 1 Corintios 16, 2, por favor. 1 Corintios 16, 2. Bueno, si me permite, Gustavo, perdón, desde el 1, para mayor comprensión. Aquí vienen unas instrucciones a la iglesia de Corinto. ¿Ya está usted ahí? Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Les está diciendo Pablo, mira, como lo ordené allá en Galacia, también aquí con ustedes, iglesia de Corinto. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Hermanos, nunca pensemos que el darle a Dios es una pérdida. Y vamos por favor aquí a 2 Corintios 9, 6, 15. 2 Corintios 9. Voy a leer los versículos del 6 al 15, hermanos, porque es muy interesante lo que viene aquí y quiero que lo leamos con calma y lo entendamos. En este capítulo 9, hermanos, de la segunda carta a los Corintios, a los Corintios, hay un mensaje claro en este capítulo 9. Nadie puede dar más que Dios. Dice, ¿ya están ahí? 9 del 6 al 15. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, dice Pablo aquí, refiriéndose a Salmos 112:9. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Hermanos, se cree que esta colecta de la que está hablando Pablo aquí era para judíos pobres,
humildes. Y esa ofrenda venía de gentiles, como una prueba de sumisión al Evangelio, como una prueba de amor. Y por eso Pablo usa este salmo: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Este principio, le va a ir bien a ese hermano que actúa de esta forma, hermanos. Dice, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, miren lo que dice, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios, por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable, el don de Dios. Nadie puede dar más que el Señor. Hermanos, otra de las cosas que yo les quiero comentar, nunca habrá sobres personalizados. Cada uno de ustedes es su relación con ustedes y con Dios. Es algo personal. Amén. Cada uno de ustedes, la mayoría de los que estamos aquí somos creyentes, conocemos de la palabra, tenemos tiempo en ella y no debe sentirse alguien incómodo, porque es bíblico, hermanos. Vamos a Malaquías 3:8, un texto que todos conocen, porque no estoy hablando de un mensaje ahorita, hermanos, específico de eso, pero yo quiero mostrarles algo aquí importante, que lo leemos mucho. Mire, antes de leer aquí del 8 al 10, yo quiero decirle algo. ¿Sabe quién dice estas palabras? Jesucristo. ¿Y sabe cuándo las dice? En su segunda venida física a la tierra. Son palabras que Él va a decir. Muchas personas dicen que el diezmo es del Antiguo Testamento. Es un principio que prevalece en la iglesia y continúa en el milenio de Cristo. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Les está diciendo Jesús. Dice: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Palabras de Jesucristo en su segunda venida física a la tierra para el milenio. ¿Qué me enseña esto? Que va a continuar eso en el milenio. ¿Ok? Entonces, diezmos, ofrendas es parte de una enseñanza bautista. Vamos al último punto, hermanos. 9. Tengo 9 puntos. La iglesia separada del Estado. Otra de las características de la bautista separada del Estado. Vamos a Mateo 22, 21. Mateo 22, 21. Conocemos el contexto. Le hicieron una pregunta, ¿no? Que si era lícito darle al César, y Jesús les responde de una manera contundente. Le dijeron: de César. Y les dijo: da pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Una separación de gobierno-estado. Hermanos, cuando nosotros vemos la historia, pues con la iglesia romana, empieza la iglesia primitiva, empieza esa gran persecución que hubo en esos primeros años, hasta que en el año más o menos 300, 600 después de Cristo, Roma toma la iglesia de Cristo y la une con el Estado. Gobierno, religión. Pero la iglesia no era así.
era autónoma, ya vimos cómo. Cuando Constantino, como comienzan todas las religiones, tuvo un sueño. Él soñó con la cruz. Ya no querían ellos perder el control. Dicen, bueno, cada vez son más. Los matamos y cada vez son más. Entonces mejor nos vamos a llamar católicos. Somos nosotros los cristianos. Y empieza esa unión gobierno-estado, gobierno-religión. Y lo puedes ver. Tú ve a cualquier ciudad, a cualquier pueblo, palacio, ¿y qué tienes enfrente? La catedral, la parroquia, grande, ¿verdad? Ahí tienes ese principio que se dio en Roma, la unión del gobierno con la religión. Nuestro principio es separación de Estado. Como lo hemos platicado un poco antes, las religiones buscan cosas terrenales, dominio, control. La Iglesia de Cristo es espiritual, grupos aislados. Conclusiones, hermanos, para terminar. Conclusiones. Nos definimos entonces con doctrina bautista. Ya vimos los puntos. Sin embargo, no somos dueños de la verdad absoluta. Todos los días aprendemos más y más de la palabra. Se trata de ser bíblicos. Dentro de la ley tienes que tener una denominación como iglesia. Entonces nos vamos a denominar bautistas. ¿Por qué? Porque coincidimos con sus doctrinas. Pero creemos que cualquier persona que reciba a Cristo como su Señor y su Salvador, independientemente de la doctrina donde él se encuentre, es mi hermano en Cristo. Amén. Cualquier denominación. Si esa persona que está en esa denominación, que no es muy buena doctrina, pero tiene a Jesús en su corazón, es mi hermano en Cristo. No hay otra condición, solamente esa. ¿Estamos de acuerdo? Pues, hermanos, hoy, como les comenté, vimos de nuestra doctrina. ¿Por qué bautistas?